Bienvenidos a Fútbol al Derecho, el canal especializado en hablar del mundo jurídico a través del lenguaje universal, el fútbol. Y hoy traemos un programa muy, pero muy especial. Recuerden que hicimos un especial precisamente sobre el fútbol en tiempos de dictadura en Chile con la gran Carolina Torres. Luego hablamos del cartel de la boletería. Acabamos de terminar un especial hablando del fútbol en el cine y retomamos con este apasionante tema que es el fútbol en tiempos de dictadura. Y hoy vamos a hablar de cómo fue el fútbol en tiempos de dictadura, capítulo Argentina. Y para eso, como siempre, traemos personas de un conocimiento profundo. Y hoy nuestro invitado no se queda para nada atrás. El gran Felipe Risco Cataldo, que es un periodista, escritor, autor de 6 libros sobre historia de fútbol, chileno de nacimiento, pero ojo, una persona que ha dedicado su estudio a todo este tema y que curiosamente, lo hablábamos anteriormente, le apasiona el tema Argentina y ya nos dirá por qué un chileno conoce tanto tema de dictaduras y de fútbol de la Argentina. Felipe, para mí es un verdadero placer tenerlo aquí en Fútbol al Derecho, invitado y hablando de estos temas tan interesantes. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, Harold. A mí también me agrada mucho conversar con un colombiano, sobre todo porque pasé 2 temporadas en ese país, en 2014 y 2017, y fueron de los mejores episodios de mi vida, así que tengo gratos recuerdos de ese país y espero volver lo más pronto posible. Bueno, una vez pase esta pandemia, seguramente aquí, Felipe, nos tendremos que ver para ir a ver fútbol, evidentemente, y hablar también de literatura y mucho más. Felipe, empecemos por la pregunta básica. ¿Hincha de qué equipo en Chile? Unión Española. Por fin encuentro a alguien que no es de Colo-Colo. Es un Qué bien, pequeño Felipe. banderín. Perfecto, Unión Española. Último título de Unión Española, ¿qué año fue? El 2013. Tiene Per- 7 títulos Unión Española. El año 43, 51, 73, 75, 77, 2005 y 2013. Tuve la oportunidad, el privilegio de estar en los dos últimos, porque los otros no nacía todavía. Perfecto, eso está muy bien. Eso es un verdadero hincha, definitivamente. Obviamente hay una relación del nombre Unión Española con el tema precisamente de los españoles, ¿cierto? Sí, sin duda. De hecho, lo fundaron españoles que emigraron a Chile en el siglo antepasado ya. Y después, Y claro, cuando uno tuvo ve el muchos, uniforme es evidente el tema, ¿no? claro, y de hecho tuvo muchos presidentes del club que eran españoles y hasta un tiempo todos los que jugaban en Unión eran hijos de españoles o nacidos directamente en España. Después, obviamente, con el tiempo eso se cambió porque no daba para ser un equipo de puros españoles en Chile. Complicado. Yo aprovecho este espacio, entonces vamos a saludar a Francisco Cerezuela, quien tengo la oportunidad de conocer por esas cosas maravillosas de la vida y del derecho, que fue expresidente de la Unión Española. ¿No es así, Felipe? Claro, Francisco Cerezuela, un hombre de mucha historia acá en Chile y sobre todo en Unión Española, una persona muy decente, muy honesta, y sería bueno que alguna vez tomara la testera de la NFP porque tiene experiencia y quiere el fútbol. Es un tipo que no está por ambiciones ni codicias, sino que un tipo bien sano, que quiere mucho Unión Española, alguien auténtico, y sería bueno verlo alguna vez en la máxima testera del fútbol, donde lamentablemente han llegado gente que no tiene las capacidades ni las capacidades éticas a veces en los últimos tiempos. Eso me parece genial que usted lo diga porque eso es lo que se tiene que decir hoy día frente al fútbol, este fútbol moderno que se mercantilizó y se ha ido acabando poco a poco. Pero Felipe, después de esa pequeña introducción, nos vamos a ir un poco atrás en el tiempo, ¿le parece? Vámonos, todo lo que quiera. Vámonos para atrás. Mejor otro tiempo que no haya pandemia. Aunque no nos Vámonos vamos a ir a para un buen atrás. tiempo, sí. No nos vamos a ir a un buen tiempo tampoco, claro. No hay tiempo bueno, Absolutamente. dicen. No hay tiempo bueno ni 19... tiempo malo. Exactamente. 1973, Felipe, 1973 es un año que marca porque Argentina y bueno, en general Latinoamérica tiene unos tiempos muy convulsos. Estábamos hablando de dictaduras, regímenes militares que estaban precisamente llegando al poder en nuestros países, en nuestra Latinoamérica. Hablábamos precisamente 11 de septiembre, aquella fatídica fecha para el pueblo chileno, pero contrariamente en Argentina se estaba presentando, entre comillas, un recambio y era intentar volver a la democracia con Cámpora. Cámpora, que era el presidente
electo para el 1973. Obviamente, Felipe, y usted me dirá, y obviamente me podrá indicar si es así o no, detrás de esta circunstancia venía el gran, conocidísimo Juan Domingo Perón, que en realidad era la persona que estaba detrás para volver a asumir una presidencia después del exilio. Vamos bien, ¿cierto? Sí. Vamos absolutamente bien. Llega Perón a este periodo, asume nuevamente la presidencia, pero Perón ya era una persona que venía muy desgastada y fallece en 1974, si no estoy mal. De hecho, te interrumpo y te agrego algún dato, está muy bien, y Por él favor. muere justo en el Mundial de Alemania 74. Entonces fue un drama para la delegación argentina enterarse de que moría el máximo caudillo del siglo XX de ese país. Además que fue una pésima presentación la de esa selección argentina en el Mundial de 74 de Alemania, ¿no? Claro, con mucha indisciplina también. Decían los argentinos que ellos siempre se consideraban campeones morales, pero nunca llegaban a materializar ese tema. Muere Perón en el 74, Chile. Muere Perón en el 74, Felipe. Y asume la presidencia María Estela Martínez, que era su Claro, compañera de momento, más conocida como Isabel Perón. E claro, sí. Isabel Perón trae por detrás, o más bien una gente, unas personas en particular, que realmente son las personas que manejan el país, la Argentina. Y empieza ese revuelo de los militares a sentirse de manera latente, precisamente por todo lo que estaba pasando en Latinoamérica con las dictaduras. ¿Es así, cierto, Felipe? Claro, y también estaba el movimiento de los montoneros, que era muy fuerte también, cometían atentados, atacaban cuarteles a veces. También hicieron sus cosas también, porque todo tiene también un inicio y después, claro, llegan los militares y se dedican a la caza de los montoneros, pero los montoneros tampoco eran como guaguas de pecho, como se puede decir, porque también cometieron muchos atentados y generaron un caos también en Argentina. Digamos que se justificó, digamos, la dictadura o los militares justificaron precisamente todo su accionar bajo esa circunstancia que usted menciona, que los mismos montoneros y esos grupos, digamos, rebeldes cometían unas acciones terroristas que a la luz, digamos, de la gente no se veía absolutamente bien. Y Felipe, el 24 de marzo de 1976 se convierte en una fecha especial para la Argentina, ¿cierto? Porque El golpe de Estado. ese día es el golpe de Estado. Ya definitivamente Isabel Perón pierde el control y los militares llegan al poder. ¿Llegan al poder en cabeza de quién, Felipe? De Jorge Rafael Videla. Bueno, eran tres en la Junta de Gobierno, estaba Jorge Rafael Videla, Emilio Macera y Orlando Agosti. Videla era del Ejército, Macera de la Armada y Agosti era de la Fuerza Aérea. Y el que toma la rienda, digamos, como presidente es Jorge Rafael Videla, pero Macera también tenía muchísimo poder, e incluso la gente que estuvo adentro dice que más cruel que Videla fue Macera. Era un tipo con características muy parecidas a la mafia italiana. Impresionante, impresionante, pero evidentemente lo que usted dice es muy cierto. Pero digamos, en un momento determinado, el rostro de la dictadura argentina para esa época era Videla. ¿Cómo empieza a ser este trasegar de la dictadura en Argentina, Felipe? Bueno, como tú lo dijiste al principio, Sudamérica está envuelto en una situación bastante compleja con dictaduras, en Bolivia estaba Banzer, por ejemplo, en Paraguay estaba Stroessner, en Chile estaba Pinochet, y ahí Argentina, claro, como era el contexto de esos años, también ya había mucha guerrilla por otro lado, entonces también, como tú lo dijiste, que había también una suerte de justificación de atacar esa guerrilla a través de estos regímenes totalitarios. Ahora en el caso de Argentina, a mi juicio fue el más cruel de la época, porque si tú te fijas en las cifras de 30.000 desaparecidos, o sea, perdón, 30.000 muertos, entre muertos y desaparecidos 30.000 personas, es un país que lo entrega en quiebra económicamente, pierde la guerra de las Malvinas y además roba hijos, o sea, la hizo como completa, porque las otras dictaduras, claro, fueron también bastante atroces, pero muchos no dejaron la economía destruida, ni robaron hijos, ni metieron a sus países en guerra, como lo hizo Argentina, de una manera que ya fuera como que se creían omnipotentes, querían prácticamente ser la potencia que alguna vez fueron, pero de mala manera.
De hecho, hay algunos críticos que sostienen que la dictadura de Videla tenía tres objetivos. Primero era el Sí, Mundial del 78, que era hacer la mejor manera y que Argentina lo ganara a cualquier precio. Lo ganó. Y después se ambicionaron tanto que quisieron, no sé si tú estás enterado de la guerra con Chile que estuvo a punto de realizarse a fines del año 78, que solamente por sí. la intermediación del Papa, se acaba, se termina, porque estaba ya todo listo para la guerra, estaban atrincherados los dos bandos, era terrible, porque Argentina quería recuperar unos terrenos que decía que le pertenecían. Y el tercer objetivo era recuperar las Islas Malvinas, pero se metieron contra Inglaterra, que es una potencia mundial, y fueron muchos cabros hasta en zapatillas a pelear. Entonces ahí tú te das cuenta de lo loco que estaban los Sí. argentinos, la cúpula argentina de esos años. Sí, sí, desafortunadamente, digamos, son unos sueños faraónicos, por no decirlo, Exactamente, al tú mejor empleaste una estilo, palabra, sí, al empleaste una mejor buena estilo palabra. de Hitler, porque, Exactamente. a ver, recordemos cómo los dictadores también, Felipe, han usado en un momento determinado el deporte como una causa, como un medio para empoderarse, para poder lograr sus objetivos, digamos, de una manera suavizada. Pero para que la gente tenga, y ya vamos entrando en materia también en el tema fútbol, para que lo tengamos claro, es en 1966 cuando se designa Argentina como sede del Mundial del 78. Esto hay que aclararlo porque mucha gente pensará que fue que Videla, obviamente eso no iba a pasar, se inventó un Mundial de la nada, no, recordemos que la FIFA, con el mayor ente rector, es quien designa las sedes. Argentina ya había intentado previamente obtener la sede del Mundial, pero solamente es hasta el 1966, cuando es el Mundial de Inglaterra, que la FIFA determina que será Argentina quien va a llevar a cabo el Mundial del 78. En el 74 empieza a fraguarse el tema, digamos, a generarse toda la planeación por parte de Perón para la organización del Mundial de Fútbol, Felipe, y se designa un ministerio para esto, pero obviamente el paso del tiempo cambia todas las circunstancias y es la Junta Militar quien, como usted lo refiere, se organiza o finalmente es quien organiza el Mundial. ¿Lo hace a través de quién, Felipe? Bueno, la Junta Militar designa un organismo dedicado a, precisamente, como tú dices, a organizar el Mundial, que se llamaba Ente Autárquico Mundial 78. Pero ahí se da una trama bastante oscura, porque primero fue designado el general Actis como presidente de este ente, y el subalterno de este personaje era Lacoste, un hombre de la Armada. Y en esos años, pese al poder que tenía la dictadura argentina, había mucha rencilla, mucho roce entre el ejército y la Armada. Claro, el ejército lo representaba en gran medida Videla, y la Armada era Macera, que era un tipo, como te decía, muy competitivo, muy ambicioso, muy codicioso. Y bueno, el asunto es que Actis muere de circunstancias bastante extrañas. Y resulta que, bueno, en esos años le endosaron la responsabilidad a los montoneros, pero los montoneros no tenían nada que ver. Quien lo mandó a matar fue Macera, y la Armada se encargó de hacerlo desaparecer, o sea, de matarlo, de asesinarlo. Y bueno, y se quedó con el puesto de director un brigadier, pero acompañado, por supuesto, por Lacoste, este siniestro personaje que fue uno de los organizadores del Mundial, y su codicia fue tanto que mandó a asesinar al que estaba arriba de él. Entonces ya en la trama misma del fútbol se tejían estos horrores. No solamente era una guerra también, a los contrarios, también adentro había rencillas, como te digo, entre la Armada y el Ejército, y dicen que Macera y Lacoste planearon el asesinato de Omar Actis. Y la gente se preguntará por qué, Felipe, porque dirán, bueno, ¿qué tiene de interesante planear un mundial de fútbol? Y creo que aquí entra un aspecto muy importante y es la economía. Es decir, lo que generó en recursos organizar el mundial de fútbol, porque usted aquí me empezará a decir si es verdad o no, digamos que había carta abierta para el gasto en el mundial. La Sí, Junta o el gobierno dictatorial determinó en su momento hacer el mundial a cualquier costo, no importaba cuánto, y había carta abierta, fondos abiertos para gastar, y creo que ahí podemos empezar a dilucidar qué era el motivo principal para estar detrás de la organización del mundial. ¿Es así? sí, y te lo entrego con un dato simple. El costo del Mundial de 78 fue el cuádruple del costo del Mundial de España 82, y fue 4 años antes. O sea, ahí tú te das cuenta y obviamente mucha plata sin declarar. Entonces ahí tú te das cuenta que hubo mucha plata perdida, que se robaron,
que se dilapidó mucho dinero. Y te apunto algo bien interesante, que al comienzo del Mundial, el ministro de Economía, o sea, al comienzo mundial, al comienzo del régimen militar, el ministro de Economía, Martínez de Oz, no quería por ningún motivo realizar el campeonato, porque sabía que era un despilfarro económico para un país que no era de los más ricos del mundo. Pero, y en cuanto a Videla, hay dos teorías. Hay quienes sostienen que Videla siempre quiso organizar el Mundial y hay otros que dicen que él no quería, aconsejado por el ministro de Economía. Pero el que siempre quiso organizar el Mundial era Macera, el tipo de la Armada, que tenía mucha fuerza. Y bueno, al final se organiza, pero hay algo bien curioso, porque había un secretario de Hacienda, Juan Alemán, que siempre se opuso a la realización del Mundial, porque decía, no, por el gastadero de plata, por lo mismo del ministro de Economía. Y resulta que cuando Argentina le mete el cuarto gol a Perú, que lo clasificaba para la final del Mundial, explota una bomba en la casa de Juan Alemán, como diciéndole, no quería el Mundial, acá estamos en la final y tú no querías, y explota una bomba. O sea, como te digo, eran muchas prácticas de la mafia italiana las que se realizaban en Argentina y entre ellos mismos, entre la misma gente del gobierno. Es terrible, Felipe, porque de verdad se evidencia precisamente todas esas tácticas de guerra interna, pero finalmente se sigue acudiendo casi a un terrorismo, más que es un terrorismo de Estado, justificado, Estado y salvaje. El peor de absolutamente todos. salvaje, y la Claro. población en medio de esa circunstancia. Y Felipe, vamos a hablar porque es que el argentino es pasional, es decir, yo creo que hay muchas aficiones en el mundo que nosotros reconocemos. Los colombianos amamos el fútbol, los chilenos aman el fútbol. Sudamérica esta parte del continente es amante del fútbol, no como los contrarios del norte que realmente lo ven de otra manera. Pero la Argentina es un capítulo aparte, yo creo, Felipe, en todo este tema. ¿Cómo se vendió el Mundial a la gente en 1978? ¿Cómo se abusó? Porque finalmente se abusó del amor y de la pasión al fútbol. Bueno, y fue principalmente, como tú dices, Sudamérica un pueblo muy futbolizado, pero Argentina es el triple de cualquier país de Sudamérica que tú te puedas imaginar. O sea, si los colombianos son fanáticos, ellos son fanáticos por 3, por 4, por 5. Entonces, obviamente, ¿qué mejor para un gobierno militar, que generalmente son populistas, a abusar de esta condición y hacer olvidar al país lo que pasaba? Porque, lógicamente, si tú organizas algo importante, tapas lo otro. ¿A quién le va a preocupar al que secuestran, al que asesinan, al que hacen desaparecer, si se está organizando un mundial y están todos expectantes y Argentina gana el título? Y eso también fue muy favorable para la Junta de Gobierno, porque claro, con el título mundial ellos también se mostraban como que era una nueva Argentina, que Argentina estaba creciendo, por primera vez en la historia se consiguió un título mundial, ya no eran campeones morales, y era con este nuevo régimen que se hizo posible. Entonces daba una imagen de país ganador, un país ganador que como comentábamos, lo hacía todo a cualquier precio. Y también tuvo el apoyo de Estados Unidos. De hecho, Henry Kissinger, el famoso político norteamericano que asesoró a muchos gobiernos, él le aconsejó, de hecho, a la Junta Militar crear un organismo publicitario, porque en el mundo se sabía lo que sucedía en Argentina, porque generalmente la dictadura dentro del país no se sabe lo que pasa, se sabe fuera del país. Entonces, como la campaña internacional era tan grande en contra de Argentina, Kissinger le aconseja a Videla, a Macera y a Agosti crear un organismo publicitario, claro, y lo crean para vender toda esta historia de que Argentina estaba bien, de que había regresado la paz, de que ya no existía sabotaje, ni mucho menos. Ahora, claro, derrotaron una guerrilla que, como lo conversamos al comienzo, no eran los cantores de bien esa guerrilla, pero no era para liquidarlo de la manera que lo hicieron, que fue salvaje, o sea, con cuerpo al mar, desaparecidos, mutilados, torturados. Y lo otro bien curioso, que no se nos puede olvidar de esta conversación, es que el Mundial se realizó en gran parte en el Estadio Monumental de River, en Buenos Aires. Y a pocas cuadras de ese estadio estaba la ESMA, que era el principal centro de tortura de la dictadura argentina. Entonces se da esa contradicción de que por un lado estaba la gente festejando y poquitas cuadras estaba la ESMA, o sea, al punto de que muchos secuestrados escuchaban los goles y a veces escuchaban los gritos de los mismos captores celebrando los goles de Argentina. O sea, se daba el horror y la gloria separado por cuadra, algo surrealista.